Las bendiciones abundantes del Señor se derramen sobre todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Catequesis Viviente. Es un gusto siempre poder compartir con ustedes. Pero sobre todo es un gusto más saber que podemos compartir con ustedes porque nuestro Padre, nuestro amado Padre, nos da la oportunidad de un nuevo día de vida. Un nuevo día para poder cantar sus alabanzas, un nuevo día para poder enmendar lo malo que hemos hecho y un nuevo día sobre todo para poder brindar, para poder celebrar, para poder estar. Utilicé la palabra celebrar. Porque hoy tenemos muchos motivos para celebrar. Además de celebrar la vida que el Señor nos está regalando hoy, tenemos muchos motivos para celebrar. ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué celebramos hoy? La vida consagrada. Ajá. Y por eso le seguimos dando gracias a Dios por este día, por nosotras haber sido llamadas a la vida consagrada, a la vida religiosa, pero no solamente somos nosotras las que somos consagradas, todos somos consagrados. Y por eso le damos gracias a Dios y le pedimos nuevamente al Espíritu Santo que siga iluminando nuestra vida, que siga iluminando nuestro camino, para que podamos responder a esa vida que el Señor nos ha regalado. Efectivamente, somos consagrados desde el momento del bautismo. Desde el día que te bautizaron, tú fuiste consagrado. ¿Y sabes lo que significa eso? A ver, muchas veces nosotros como quien nos echamos a perder, ¿ah? Y como que no nos valoramos y como que pensamos que somos cualquier cosa. Desde el momento que te bautizaste, desde el momento que me bautizaron, yo soy consagrada, tú eres consagrado. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando a ti se te olvida que eres consagrado, tú piensas que eres cualquier cosa. Precisamente eso, hermana, le iba a decir porque casualmente esta mañana que veníamos de camino hacia acá, veníamos con una joven y ella nos dice, felicidades hermanas en su día, y nosotras les respondimos igualmente, y se quedó igualmente, porque a mí si yo no soy consagrada, ¿cómo así que no eres consagrada? No, y se quedó así como, y el día de tu bautismo, y después se quedó como que, no había caído en cuenta que también a partir de ese día ya ella había sido ofrecida al Señor. Claro, y algo que es importante para que tengamos en cuenta por nuestra consagración desde el día del bautismo es, 1, yo soy templo del Espíritu Santo, porque muchas veces escuchamos decir que somos templo del Espíritu Santo, pero no sabemos por qué. Entonces estás consagrada, estás consagrado. Y desde el momento de tu consagración tú eres templo del Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la importancia de saber lo que somos. ¿Por qué? Le preguntaría a ustedes, ¿saben lo que es el cáliz, verdad? El cáliz, cuando vamos a misa, en el momento de la consagración, donde el sacerdote echa el vino y después lo levanta, que nosotros después decimos, estamos nosotros arrodillados, ese cáliz está consagrado y se dedica única y exclusivamente para el servicio del Señor, única y exclusivamente para eso. Entonces, si nosotros se nos ocurriera, voy a poner un ejemplo que es bastante burdo, ¿a quién de nosotros se nos ocurriría agarrar un cáliz y llenarlo de cerveza y empezar a tomarlo? A ninguno. A nadie. A ninguno, ¿verdad? Porque decíamos, ¿qué es eso? O sea, inmediatamente nosotros nos íbamos a sentir muy mal y íbamos a decir, ¿qué es eso? Vamos a sentir que están cometiendo un sacrilegio y todo lo demás. Y ese es un cáliz, es un cáliz. Ahora imagínate, ¿qué pasa con tu cuerpo y contigo y conmigo cuando lo utilizamos mal? Cuando nos dejamos llevar y en lugar de rendirle tributo, homenaje, amor, todo lo que sea al Dios que está en nosotros, porque somos su templo, hacemos de nuestro cuerpo cualquier cosa. Y entonces por eso que se nos da nada cortarnos, se nos da nada tatuarlo. Uy, hay unos tatuajes que yo me quedo así, ¿ve? Qué cosa para fea. Horribles. ¿Sí? Y entonces se nos olvida que somos y empezamos a utilizar este cuerpo y muchas veces lo presentamos como si fuéramos ganado de feria. ¿Sabe lo que hacen muchas veces con los ganados y en la feria, ¿no? Con los animales que los tocan, que los no sé qué, que no sé cuándo, y nosotros nos portamos igualito. Entonces la pregunta es, si yo soy consagrada, porque soy consagrada, ustedes me ven con un hábito, hay religiosas que no tienen hábito, hay consagradas que no tienen hábito, pero lo son. Pero ustedes me ven con un hábito, tenemos una doble consagración. Primeramente la consagración por haber sido bautizada, igual que son todos los que nos hemos bautizado, que formamos la iglesia, que es la iglesia Nuevo Pueblo de Dios, fundado por Jesucristo y cuya cabeza visible es el Papa. Desde el momento del bautismo, todos nosotros que formamos la iglesia somos consagrados. ¿A qué nos consagramos? Nos consagramos a Dios porque se nos bautiza en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. A partir de ese momento, somos pertenencia de Dios. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Entonces, somos hijas de un Padre que nos ama y que es amor. Por eso nuestra consagración como cristianos, ¿a qué nos lleva? Nuestra consagración como cristianos nos lleva, uno, a ser imagen del Dios invisible. Yo le voy a decir una cosa, quien ve a alguna de mis hermanas y me ve a mí o conoció a mi mamá, dice, esta es hija de Cayetana. ¿Y por qué dice que es hija de Cayetana? Pues nos parecemos. Y cuando tú ves que en una familia todos son medio blancos y nació de pronto uno negro, tú dices, aquí hay algo raro. La recogieron en la esquina. Y yo recuerdo que en mi casa había uno de mis hermanitos que era como, vamos a suponer que todos nosotros tengamos, cuando nos echaron 15 gotas de leche. A él le echaron 13, así que quedó un poquito más clarito. Así que como era un poquito más clarito, nosotros a veces decíamos, tú como que no eres familia nosotros. Pero lo mismo pasa en la mía, o sea, nosotros también somos así, somos café con leche, más café que leche, pero a una le tocó más lechita que café. Entonces, siempre la molestamos y decía, mi mamá te recogió, quién sabe en qué esquina, te vio por ahí solita y te trajo a la familia. Y es precisamente el hecho de que nos parecemos, si no te pareces en la manera de caminar, te pareces en la manera de hablar, en la manera de mirar, en la manera de hacer gestos, en la manera de lo que sea. Siempre nos parecemos en algo. Por eso si nosotros somos hijos de un Dios que es amor, si somos hijos de un Dios que fue capaz de dar la vida, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros reflejamos va a decir exactamente qué somos y a quién le pertenecemos. Por eso nuestra consagración nos debe llevar precisamente a la vivencia del mandamiento del amor, como nos dijo Jesucristo. Cuando nos dijo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y un mandamiento nuevo es doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cuando estamos hablando de eso, tenemos que ver por qué motivo el Señor nos está pidiendo eso. Y todo nace, todo viene desde el momento en que somos de Él. Nos hiciste, Señor, para ti, inquieto está nuestro corazón hasta que descansa en ti. Y esa consagración, desde el día de nuestro bautismo, que ha sido, como quien dice, el abrazo que Dios te da, el abrazo que Dios me da para decir, tú eres mío, tú me perteneces. Nosotros respondemos a ese amor con nuestras actitudes, con nuestras actuaciones, con nuestra manera de ser. Porque al Dios que yo no veo, porque yo no lo veo, físicamente no lo veo, y muchas veces ni siquiera lo siento, sin embargo yo sé que ese Dios está presente en mi hermano, porque la consagración que ha hecho mi hermano, desde el día de su bautismo, ya que se consagró, hace que Dios esté presente en su vida. Por eso una vez me encontré yo con una persona que me vio, hizo la venia, yo, ¿qué le pasa? A este está como medio loco, eso pensé yo, ¿no? Porque hace la venia delante de mí, y él me dice, estoy reverenciando al Dios que está en usted, hermana, y me hizo así, ¡fa, fa, fa, fa! Yo una vez digo, definitivamente que sí, porque si Dios está en mí, yo debo reverenciar a mi hermano. Y cuando yo reverencio a mi hermano, no te estoy reverenciando porque eres tú, te estoy reverenciando porque una criatura de Dios, eres parte, gesto del amor de Dios, eres el amor de Dios presente, Dios está en ti, y como Dios está en ti, entonces lo que no puedo hacerle a Dios, te lo hago a ti. Porque a Dios no lo puedo ver y por lo tanto como no lo puedo ver, no puedo hacerle a Él lo que yo quisiera hacerle. Entonces te lo hago a ti. Por eso te puso a ti frente a mí, para que yo entonces a ti te sirva como le estuviera sirviendo a Él. Y esta es parte de la consagración que todos tenemos. Y es interesante tocar este tema porque lo que hemos venido haciendo a través de los primeros programas de este año es ir refrescando situaciones, eventos, cosas que son importantes para nosotros. Y este refrescar del bautismo es bueno, empezando este año, para que aquellos que tenían propósitos, metas y todo lo demás, se den cuenta de que esto forma parte esencial de esos propósitos. Verme yo como soy, como consagrado, como pertenencia de Cristo, pero al mismo tiempo ver en mi hermano también eso. Lo que nosotros, creo que en uno de los últimos programas dijimos, ve y reconcíliate, ve y perdona, ve y busca. Bueno, ahora esto te dice nuevamente por qué es importante que busques a esa persona, te reconcilies con ella, porque en esa persona está ese Dios del que estamos hablando. Y está ese Dios que te invita a ti a sentarte todos los días a ver los diferentes programas
que ofrece FTV precisamente porque tú consideras que hay algo interesante en ese Dios. Pero si yo quiero conocer ese Dios y desprecio a mi hermano, entonces ¿de qué Dios estamos hablando? Y precisamente por ello entonces es que nosotros debemos, porque de alguna manera el ser consagrados, tenemos que reproducir la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Y muchas veces no lo hacemos porque precisamente, como comentábamos hace un momento, esta joven como que no tomaba en cuenta el efecto del bautismo, qué hace el bautismo en la vida espiritual de cada uno de nosotros, y a veces como que lo dejamos pasar o lo olvidamos, y este es el momento entonces de reflexionar todo lo que somos bautizados. ¿Qué ha pasado con nosotros? Nosotros fuimos entregados, fuimos presentados, fuimos ofrecidos al Señor, fuimos consagrados a Dios, y de allí, entonces, bueno, cuando estábamos pequeños no sabíamos, nuestros padres son los encargados de educarnos en la vida espiritual, en la vida en Cristo, pero ya cuando nosotros crecemos, entonces nosotros somos los que tenemos que tomar las riendas de alguna manera de esa vida espiritual nuestra y comenzar entonces a reflexionar, a buscar, a limpiar, a recoger todas aquellas cosas, dudas que tenemos para saber entonces cómo debe ser nuestro comportamiento como bautizados. Y esa es la invitación que hizo el Papa Juan Pablo II cuando instituyó este día del 2 de febrero como fiesta en 1997, y ese documento que él escribió para ese acontecimiento invitaba a que todos, desde la condición que tuviéramos, viviéramos como consagrados, en donde nos encontremos, casados, solteros, en cualquier condición de nuestra vida, tendríamos que ser consagrados para Él. Claro. Y entonces, y nos preguntamos precisamente, ya que estás hablando del documento de Papa Juan Pablo II, ¿por qué? ¿Por qué motivo el 2? ¿Por qué el 2? ¿Por qué no el 3? ¿Por qué no el 5? Ah, pero es que ahí es donde viene el asunto. 40 días después de que nació Jesús, se presenta el templo. Recuerden que por la ley de Moisés, a los 40 días, la mujer tenía que ir al templo a purificarse. Entonces, cuando la Virgen va con José, cuando la Virgen va con Jesús, cuando la Virgen va al templo, nos encontramos con que Simeón también va al templo. ¿Pero a qué iba al templo? Porque recuerden que según la ley de Moisés, la mujer quedaba impura, porque al tener bebé, la sangre que se derramaba y todo lo demás, ustedes saben que el problema de la sangre, como la sangre estaba la vida y toda esa cuestión de la sangre, entonces la impureza, que si tocaste a un impuro, quedabas impuro tú también y todo. Entonces, por 40 días la mujer quedaba impura, según la ley, ¿no? Entonces ella tendría que ir al templo a presentarse. Y cuando se fue al templo a presentarse, ella tenía que, y por su condición de pobreza, ella iba a presentar 2 pichones. Cuando se presentaban los 2 pichones en el templo, entonces, uno lo mataban. Y cuando mataban a ese pichón, entonces con la sangre se derramaba, le echaban un poquito de sangre al otro pichón. Y ese otro pichón, con esa gotita de sangre que le habían echado, lo soltaban. Ya soltaba ese pichón, entonces ya la mujer quedaba como quien dice, purificada, ya se había purificado. Entonces, eso era lo de la ley. Entonces, por eso que muchas veces cuando estamos rezando el rosario decimos, la presentación del niño Dios en el templo y purificación de la Santísima Virgen María. ¿Ves? Entonces, eso lo rezamos en los misterios de gozo. Ahora, cuando Simeón ve al niño, lo que Simeón habla y todo lo demás, que dentro de un rato vamos a escuchar la lectura, ¿qué es lo que dice? Luz, la luz. Jesús es la luz. Y como Jesús es la luz, entonces, por eso que se presentan las velas. Cuando van a misa, ustedes saben que hoy llevamos a la misa las candelas, ¿no? Las candelas porque es la luz. Y eso viene a representar entonces ese Cristo, ese niño que es la luz del mundo. La madre del niño que era luz del mundo, la Candelaria. Entonces por eso que hablamos de la Virgen de la Candelaria. Yo antes cuando escuchaba hablar de la Candelaria, imagínense cuando estaba chiquita, tenía una vecina que se llamaba Candelaria. Así que yo decía, ay, esa señora es bien importante porque hay un día en la iglesia que se celebra el día de ella. Yo decía, ¿por qué mi cumpleaños no se celebra así? Entonces, pero cuando nosotros no sabemos de qué es la importancia, entonces lo confundimos con cualquier cosa. Entonces, lo que es una fiesta tan importante como es la presentación del niño en el templo, yo lo veía como que era la celebración de cumpleaños de una de mis vecinas, que se llamaba Candelaria. Y después cuando vi la Virgen de la Candelaria, yo decía, pero la iglesia es sabia. Definitivamente que la iglesia es sabia.
Y qué bonito pertenecer a una iglesia que en sus tradiciones tiene precisamente toda esta sabiduría. Vamos a una pausa y regresamos a Catequesis Viviente. Continuamos en Catequesis Viviente. Y estamos hablando de la presentación del niño en el templo. Hemos estado conversando un poquito, hablando un poquito sobre la presentación del niño en el templo, pero sería bueno que escucháramos la lectura. Por eso, en tu Biblia, tienes la Biblia a mano, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí. Como tienes la Biblia a mano, entonces, en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, vamos a escuchar, la hermana Cristina, por favor. En el versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como prescribe la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Ofrecieron también el sacrificio, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías enviado por el Señor. Vino, pues, al templo, movido por el Espíritu, y cuando sus padres entraban con el niño Jesús para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo que muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que se decían de él. Simeón bendijo y dijo a María su madre: Mira, este niño va a ser motivo de que muchos caigan o se levanten en Israel. Será signo de contradicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo quedarían ustedes ante estas palabras? Con cosas menores que esta, cualquier mujer que usted vaya saliendo del hospital y vaya a presentar a su niño y alguien le diga: ay, mira, tú vas a ser, de una vez queda llorando, triste, con el corazón apachurrado. Queda como psicoseada, como que ¿y por qué me está diciendo esto? Sí, tomando en cuenta que la madre estaba cumpliendo con los prescritos por la ley. Entonces, ojo con esto, ojo con esto, que muchas veces nosotros queremos formar parte de la iglesia, pero no cumplir con lo que dice la iglesia. Yo recuerdo que en cierta ocasión me encontré con una persona y era un día de Cuaresma, un viernes de Cuaresma. Y bueno, vamos a almorzar, y cuando vamos a almorzar yo estoy pidiendo una comida con un pedacito de pescado, tuna, no sé qué es lo que estaba pidiendo. Y ella pide puerco, pollo, no sé. Y yo, oye, estamos el viernes de Cuaresma. Y dice, ¿qué tiene? Y dice, bueno, que tú sabes, abstenerse de comer carne cuando nos manda la Santa Madre Iglesia. Sí, pero es que yo no creo en esta cosa. Digo, ¿a qué iglesia tú perteneces? Dice, a la católica. Digo, entonces, bueno, si pertenece a la iglesia católica, pues estas son las leyes y las normas de la iglesia católica. Entonces, si tú como católica no quieres cumplir con las normas, entonces renuncia a tu iglesia. Se quedó así. Y yo no lo había tomado en cuenta. Bien, se presenta al niño y ya saben que había una profecía. La profecía era precisamente que él no iba a morir hasta ver al niño, al ver al Salvador. Y cuando se cumple la promesa, porque para que esa promesa se hubiera cumplido, primeramente él tuvo que haberle creído a Dios.
Y una vez que él le cree a Dios, él tiene que haber tenido una comunicación muy buena con Dios para poder estar abierta a las inspiraciones del Señor. Porque solamente por la inspiración de Dios podía saber que entre tantos niños que se presentaban, precisamente era ese. Y ahí es donde está la importancia de que nosotros como consagrados, nosotros como cristianos, nos comuniquemos con Dios a través de la oración, para poder tener los oídos interiores y los oídos exteriores abiertos a lo que el Señor nos está pidiendo, nos está diciendo, nos está indicando. Cuando Simeón ve al niño, y oiga lo que dice, hombre justo y piadoso que esperaba el consuelo de Israel. Simeón viene a representar a todo el pueblo de Israel. Él viene a representar al pueblo de Israel. Y como el Espíritu está, mire, el Espíritu Santo estaba en él. En él estaba el Espíritu Santo, por eso reconoce al Mesías. Ahora la pregunta que me hago, actualmente se está rechazando mucho al Mesías. ¿Por qué se rechaza al Mesías? ¿Qué espíritu mueve a los que rechazan al Mesías? Pregúntense, por sus obras lo conocerán. Y ningún limón puede darte como fruto una manzana o un mango delicioso. De la abundancia del corazón hablan los labios. Y lo que tenemos dentro de nosotros es lo que va a decir nuestro comportamiento. Lo importante de todo esto que está mencionando la hermana es que hay que tomar en cuenta que qué hay dentro de nosotros. Nosotros sabemos, por lo que acaba de decir la hermana hace un momento, de que nosotros conocemos todo lo que son las leyes, las normas de la iglesia. Pero como sabemos que eso no va de acuerdo con lo que yo quiero hacer, entonces le pongo pinceladas de diferentes colores para que sea agradable para mí. Y por eso entonces busco manera de excusar ese comportamiento extraño que tengo y las razones por las cuales yo rechazo a aquellos que manda nuestra Santa Iglesia, como ya sabemos, todo esto que está relacionado con la ideología, el aborto y todo lo demás, porque me agrada aquello, pero no quiero mirar eso. Entonces mejor lo pinto, lo pongo bonito y lo rechazo. Y precisamente por eso es que tenemos que pedir siempre las luces del Espíritu Santo, porque Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. Imagínense él, todo el tiempo que esperó, él no desistió, no se desesperanzó, sino que siguió creyendo, confiando en la promesa y la esperó, porque él tenía la certeza y la confianza en Dios que así sería. Y cuando, lleno del Espíritu Santo, supo que la promesa había llegado, la tomó en sus brazos, la tenía en sus brazos, tenía el niño en sus brazos. Imagínense tener al niño Dios en brazos con esa alegría inmensa de lo que él estaba esperando por años y que verlo cumplido. Y más aún, porque nosotros muchas veces decimos, no, yo no voy para la iglesia. Él tenía al Dios cercano y nosotros muchas veces queremos ver a ese Dios lejano. No voy para la iglesia porque Dios, porque tengo años, se van a caer los santos, muchas veces decimos, o ¿qué haces tú aquí en la iglesia si tú eres de X forma? Entonces, saber que es un Dios cercano y no un Dios lejano. Y él no se quedó callado tampoco, él dijo, él habló. Y muchas veces nosotros queremos, bueno, el Señor me dio estos dones, los quiero para mí, los dejo callados para mí. Sin embargo, él habló y expresó lo que estaba sintiendo en ese momento y lo que estaba viendo y reconociendo en ese momento. La oración de agradecimiento también, ¿no? El ver que ya con la edad que él tenía, él no desistió, dijo, no, hasta el último momento siguió confiando y cuando ya tuvo la promesa en sus brazos, dice, ahora Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. O sea, sintió como el alivio, vio que el Señor le cumplió lo que él tanto deseaba. Me encanta eso que acabo de decir la hermana Cristina, hermana Delia, hermana Mirna, porque ella dice, él esperó y esperó lo mismo que usted dijo al inicio, esperó y esperó y esperó y sintió alivio. Y nosotros estamos pidiéndole al Señor, le rezamos un par de días una novena y como no pasa, entonces ya me desespero, cierro el librito y chao contigo, me voy para otra iglesia, me busco otro santo, otros dioses que me ayuden, dioses con minúscula, porque al final me entra la desesperación, me canso, y entonces necesito que me den una respuesta inmediata a lo que yo estoy pidiendo. Pero eso no le pasó a Simeón precisamente por lo que usted estaba diciendo, que estaba lleno del
Espíritu Santo. Y tú acabaste de decir algo importante. Dijiste, me busco otros dioses. Dioses con minúscula. Dioses con minúscula, que son ídolos, ¿ah? No son ídolos. Y ella dijo dioses con minúscula. Y aclaro de una vez, muchos de nosotros cuando estamos escribimos, cuando estamos dirigiendo a nuestro Padre, al Padre de Jesucristo, al Creador, ponemos Dios y lo ponemos con minúscula. Si lo pones con minúscula, estás hablando de un ídolo. Porque Dios, que es nuestro Padre, siempre debe escribirse con mayúscula. Siempre debe escribirse con mayúscula. Y esto de nuevo lo he visto hasta en profesores de español. ¿Sí? Entonces es bien importante eso, que se sepa. A los ídolos los ponemos con minúscula, pero al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios nuestro Padre, nuestro papito, Dios de Jesucristo, a eso lo ponemos con mayúscula. Ahora bien, vean que el Espíritu Santo le había dicho que no moriría antes de ver al Mesías. Él creyó y esperó, tal vez contra toda esperanza. Tal vez contra toda esperanza. Y volviendo a lo que estamos hablando, nosotros estamos en un tiempo en el cual la premura, nosotros queremos tener todo a la inmediatez de una vez. Y si rezamos ayer, hoy y mañana, ya queremos que pasado mañana los resultados se ven. Y como los resultados no se ven, entonces decimos, por eso es que yo no creo. Cuando nosotros realmente amamos, ¿cuánto tiempo espera una mujer para ver a su hijo en brazos cuando lo tiene en el vientre? 9 meses y todo va bien. ¿Y cuánto tiempo esperan unos padres para ver a sus hijos realizados después de que han pasado por pre-kinder, por kinder, por primaria, por secundaria, por universidad? ¿Y cuánto tiempo más para ver a sus nietos? Todo eso es asunto de tiempo. Pero en la cosa de Dios queremos que sean ya de una vez flash. Y queremos que sean flash porque sencillamente estamos acostumbrados a la inmediatez. Vamos a una pausa, regresamos a Catequesis Viviente. Continuamos en Catequesis Viviente. Y tomen en cuenta que cuando el Espíritu Santo está en ti, las cosas de Dios son mucho más fáciles. Y no porque sean más fáciles, porque sean fáciles, sino que son más fáciles porque no estás luchando solo, no estás luchando sola. Estamos luchando con aquel que todo lo puede y para el cual nada es imposible. Simeón reconoce al niño porque el Espíritu Santo estaba en él. Simeón reconoce al niño porque esperó la promesa. Simeón reconoce al niño porque se dejó guiar por el Espíritu Santo. Simeón reconoce al niño porque creyó en la promesa y porque creyó en la inspiración que el Espíritu Santo le dio o le hizo para que él fuera al templo. Simeón dice maravillas del niño porque dice, mis ojos han visto a tu Salvador. Ya lo vio, a quien has presentado ante todos los pueblos. Miren, ante todos los pueblos, en ese momento solamente era él. Sin embargo, él habla a todos los pueblos, después vemos nosotros la Epifanía y todo lo demás, o sea, ya hay una profecía. ¿Sí? Lo presenta como luz, que es la fiesta que estamos celebrando hoy. Luz para alumbrar a las naciones. Y recuerda que también rezamos por la infinita misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, la luz. ¿Sí? Y la gloria de tu pueblo Israel, aunque el pueblo de Israel en este momento no lo reconoce, pero que el pueblo de Israel no lo reconozca no significa que no sea, porque igual, aunque nosotros no reconozcamos a Dios, Dios seguirá siendo Dios, creas o no creas, lo aceptes o no lo aceptes, Dios seguirá siendo Dios, y Dios no necesita ni que tú ni que yo lo aceptemos para que sea Dios. Ahora, ahora, cuando nosotros estamos en esta tónica de querer ver las cosas de Dios, de querer ver, okay, escúcheme, de querer ver las cosas de Dios y de querer estar en las cosas de Dios, entonces las cosas de Dios son agradables para nosotros. Cuando no estamos en esta tónica, en esta sintonía con Dios, las cosas de Dios siempre van a ser fastidiosas. Y mientras ahí habla, me acordé de la canción, no me acuerdo cómo se llama la artista panameña que dice, cuando el Espíritu llega todo el mundo se goza.
Él se goza con la alabanza de su pueblo. Pero resulta que el Kenia, espíritu... Kenia. Resulta que el espíritu llega, pero como yo no estoy en esa onda, la miro toda así como, ¿de qué espíritu me estás hablando? Entonces, como no estoy en la onda, no me gusta, entonces no me gusta lo que usted hace. Pero es porque el espíritu realmente llegó donde usted, pero usted tenía su paraguas así bien abierto para que no lo tocara. Y precisamente a eso se refiere, mira, este anillo hará que muchos caigan o se levanten. Sí, muchos caigan o se levanten. ¿Por qué? Porque definitivamente si no te gustan las cosas de Dios, pues te vas a caer. Vas a caer en desgracia, vas a caer en pecado, vas a caer en vicio, vas a caer en lo que sea. Y así como este programa y en las redes sociales, mucha gente se pone a ver, pero se pone a ver para ver qué, valga la redundancia, para criticar y decir, eso que están hablando ella es pura mentira, eso que están hablando ella es pura locura, pero se queda ahí escuchando, porque él está buscando algo solamente para contradecir. ¿Y cómo se llama? Las redes sociales hoy en día están personas que se sientan solamente para eso, para ver qué no me agrada a usted, qué no me agrada a usted, qué no le agrada de mí, para entonces encontrar elementos y llevarse a otra gente diciendo, eso que ella dice no funciona. Pero definitivamente, verdad es verdad y verdad se mantiene. Pueden haber muchas mentiras, pero al final la verdad siempre está. Bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Definitivamente. Y nosotros, como veíamos anteriormente, estamos llamados pues a reproducir la vida de Jesús en nosotros y en el mundo, y precisamente por eso, como Jesús fue presentado ante todas las naciones, también nosotros somos presentados ante todas las naciones, y cuando decimos todas las naciones es precisamente a las personas con las que yo tengo contacto en el bus, en el trabajo, en la escuela, mi familia, mis amigos, el vecino y aquella persona con la que me cruzo que ni siquiera conozco, pues también estoy llamada a ser luz de esas personas con las que yo me encuentro, con las que tienen contacto conmigo, y estamos llamados también a ser testimonio. No necesariamente tengo que ser un predicador elocuente, pues el Señor da dones y carismas a quien Él quiere y cuando quiere, pero solamente con el hecho de llevar en mí la presencia de Dios, ya yo estoy siendo luz y estoy anunciando la presencia de Dios en este mundo. Claro, y es que la presencia de Dios en este mundo eres tú. El rostro de Dios eres tú. El cuerpo de Dios eres tú. Dios no tiene mano, no tiene pie, no tiene ojo, pues tú tienes que ser su mano, su pie, su ojo, su oído, su corazón. O sea, tienes que ser tú, tengo que ser yo, el rostro visible de Dios. Y por eso lo bonito de todo esto es que miren, Simeón bendice al niño. Simeón bendice al niño. Un humano bendiciendo a Dios. Simeón bendice al niño y le dice, y lo que le dice sobre todo a María, ¿no? Y como yo les preguntaba hace un rato, ¿ustedes cómo se sentirían si escuchan esto? Pero ahí no termina el texto. Ahí no termina el texto. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir leyendo para terminar entonces esta parte de este capítulo. Recuerden que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, y vamos ahora al versículo 34. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahí viene el asunto, será signo de contradicción. Y a ti, una espada te atravesará el alma, el corazón, o sea, como queramos llamarle. Normalmente decimos que el corazón, porque ahí es donde están los sentimientos. Pues sabemos que los sentimientos para que en el corazón están acá, ¿no? Pero bueno, cuando nace un bebé, todo el mundo piensa que va a ser un niño bueno, un niño dulce, un niño, pero muchas veces nosotros mismos nos encargamos de dañarlos, ¿ah? Nuestros traumas, nuestras heridas, nuestros complejos, dañamos a los niños y entonces son lo que no deberían ser. O sea, como que tratamos, no como que tratamos, como que dañamos, cambiamos la imagen de Dios en ese pequeño. Y después sufrimos las consecuencias de. Porque nadie sufre más las consecuencias del daño que le hace a un niño que aquellos que viven con él. Y normalmente los que viven con él son los que le hacen el daño. Pero bueno, esa espada de dolor que atravesó el corazón de la madre, por eso que hablamos de la Virgen Dolorosa, los 7 dolores de la madre, y precisamente, bueno, la espada de dolor. Entonces son 7 espadas, ¿sí? Cuando hablamos de esa espada de dolor de la madre, también tenemos que hablar de esa espada de dolor de todas las madres. Y aunque nosotros no somos madres, y voy a aclarar alguna cosita, nosotras no somos madres porque no tenemos hijos físicos. Y que quede bien clarito esta cosa, pues esto que quede bien clarito. Muchas veces se escucha por allí que nosotras las religiosas tenemos hijos o que abortamos. Pues déjenme decirles, nosotros tenemos un voto de castidad. Y por el voto de castidad, nosotros tenemos un voto de castidad, pobreza y obediencia. Y por el voto de castidad nosotros tenemos que tener un corazón libre para amar al que nos llamó, al que nos eligió, al que nos escogió. Razón por la cual, cuando a mí en la calle me preguntan, ¿usted tiene hijo? Yo tengo que decir, no, yo no tengo hijos. Y cuando las chicas del hogar dicen, esa es mi mamá, ellas nos dicen muchas veces que somos sus mamás, pero se debe comprender que no es porque la hemos parido, no es porque la hemos dado a luz físicamente. Sencillamente, pues estamos llenando momentáneamente, porque cuando se van se olvidan de nosotras, estamos llenando momentáneamente un vacío. Y por eso dicen mamá o mama o como quieran llamarnos. Pero no porque físicamente realmente seamos sus madres. 1, 2. Cuando muchas veces nos dicen a nosotras las religiosas que si somos las esposas o las amantes o las mujeres de los curas, nosotros no somos ni esposas, ni amantes, ni religiosas, ni un cura. Sencillamente nosotras no nos casamos. Y no nos casamos porque nos consagramos. Es la segunda consagración de la que hablábamos. Y el Señor a cada una nos llama a una situación diferente, una situación distinta. Por lo menos a mí me llamó cuando tenía 16, 18 años. Pero es que yo iba a hacer esa pregunta ahora que... Bueno. No, es que como estamos hablando de la vida consagrada, es decir, aprovechamos para hablar de todo un poquito, pero también es interesante que conozcan un poco más de las que se presentan aquí delante, religiosas consagradas, y va a preguntar cuándo sintió, cómo sintió ese llamado. Un resumen, porque la hermana Cristina también va a decir de ella y la hermana mía de ella. Sí, porque es que es interesante que las conozcan. A ver, empieza tu hermana Cristina. Bueno, yo sentí el llamado como a los 15, 16 años y después de eso pues quise ingresar a la vida religiosa, pero en mi casa no me dejaron. Después ya cuando terminé el bachillerato y cuando ya trabajé a los 21, tomé la decisión de que tenía que ya decidirme por ingresar a la vida religiosa. Y ingresé un 7 de marzo y este año, casualmente el 7 de marzo, cumplo 31 años de vida religiosa. Estás vieja, chica, estás bien vieja. ¿Y hermana Mirna, usted cómo fue? Yo no era perseverante como Simeón. El Señor me llamó desde los 17, pero yo no era perseverante, así que no le hice caso. Y volvió y me llamó a los 28. A los 28 años, entonces nuevamente ahí sí, más bien escuché el llamado que el Señor me estaba haciendo y después de una vida de
de trabajo, una vida regular como el resto de las personas. Entonces fue que abrí pues mi corazón y ahí fue donde le di la respuesta positiva al Señor y aquí estoy. Y yo voy a cumplir el 14 de abril 20 años de vida religiosa. Oje, ¿y acá cuántos años de vida religiosa? A ver, 40. a mí me llamó casi creo que a los 17, 18 años y entré a los 19 después que me gradué, estaba en la universidad, dejé la universidad y me fui. Y también dejé a los adventistas de séptimo día porque me estaba metiendo adventistas de séptimo día. Ya me tenían bien agarradita, ¿no? Primero, y también me estaba metiendo a los testigos de Jehová. O sea, yo pasé por una serie de diferentes sectas. Pero bueno, los planes de Dios son perfectos y aquí estoy. Entré un 12 de enero de 1977 y ya tengo este año cumplir 46 años de vida Religiosa. Pero aquí con nosotros también está la hermana Katy, no está en cámara, está la hermana Verónica, que nos están acompañando. Y la hermana Katy tiene casi como 52, 53 años de vida religiosa, ¿no? 54 años de vida religiosa. Y la hermana Verónica tiene 43 años de vida consagrada. Entonces, y es bonito porque, como veíamos también en la reflexión de la palabra de Dios, pues cada una tiene su historia, cada una tiene su tiempo y su momento en el que el Señor pues ha hecho el llamado, ¿no? Y no podemos dejar tampoco de mencionar el tiempo que tiene la tía Leida de haberse consagrado también al Señor. la había dejado su mundo de pecadora. Hace bastante tiempo, de verdad. Pero es interesante que nosotros conozcamos precisamente la vida de los consagrados, porque muchas veces los vemos a ellos tan elevados que le hacemos un daño, pensando que están por allá arriba, y luego, cuando como humanos que son, de carne y hueso, cometen cualquier tipo de situación, error en la vida, lo que sea, entonces es como si se cayeran del pedestal y empezamos a decir, ajá, yo sabía que esa monjita era, y yo sabía que la otra era, y yo sabía que el sacerdote era. Y algo importante que también debemos tener en cuenta con nosotros es que el hecho de llevar este hábito, o el hábito que sea, para muchas personas es ofensa. ¿Sí? A nosotros dicen que somos homofóbicos y que somos, pero déjenme decirle, nosotros recibimos mucho desprecio de mucha gente. Hay mucha gente que nos trata muy mal por el solo hecho de estar consagrados. Esto es una ofensa para muchos. Y sin embargo, el hecho de que para uno sea ofensa, para otros es motivo de recordar Sí. que estas personas están consagradas, han dejado su vida para vivir la vida de Cristo, y nos recuerda a nosotros cuando los vemos en la calle de, oye, existe un Dios que se ama, existe un Dios que les llamó, existe un Dios que las escogió, y ellas están dejando todo para vivir esa vida dedicada a Cristo. ¿Y por qué decía la hermana importante que ellas se consagran? Porque si ellas llegaran a tener hijos, cuando una mamá escucha que su hijo está enfermo, le importa lo que sea, va dejando y se va a atender a su hijo. Ellas en su posición de consagradas, pues ellas dejan lo que sean, y yo soy testigo de eso, de dejar lo que sea por ir a atender a alguien de mi familia, por ir a atender a un amigo, por ir a atender a un conocido. La vida de ellas está para cada uno de nosotros, y por eso nosotros tenemos que tenerlos a ellas y a ellos, todos los consagrados, religiosos, sacerdotes, en nuestras oraciones cada día, porque ellos nos sostienen a nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta de eso. Sus oraciones nos apoyan, sus oraciones nos acompañan, sus oraciones nos ayudan, y pueden tener la plena seguridad que en caso de necesitar, ellas dejarán lo que estén haciendo por irle a dar la mano a aquel hermano que lo necesita. Y precisamente por eso también nosotras agradecemos mucho las oraciones de todos ustedes que no nos conocen, muchas veces no nos conocen, las personas que rezan por los consagrados, por las situaciones que estemos viviendo, porque como decíamos hace un momento, cada uno tiene su historia y cada uno tiene su cansancio, su momento en el que está viviendo de felicidad, de angustia, de soledad, bueno, tantas cosas que se pueden vivir como ustedes la viven. Entonces agradecemos esas oraciones que son las que nos fortalecen, las que nos mantienen y las que son en ese momento esa luz que no permite que se apague la nuestra. Y otra cosa importante, recen, pero recen bien.
Recen, pero recen bien, porque si rezan mal y yo no me convierto, ustedes van a tener que darle cuenta yo también por mí, ¿eh? Porque ustedes tienen que rezar bien, porque imagínense que yo me porte mal, porque las oraciones de ustedes no están bien hechas. Entonces, otra cosa importante que debemos tomar en cuenta es, nosotros necesitamos tanto de sus oraciones, que si ustedes no oran por nosotras las consagradas, posiblemente hasta nos quedemos sin vocaciones. Y déjenme decir una cosa, a veces somos bien egoístas, porque a veces yo voy a misa o voy a una hora santa y oremos por los sacerdotes. Sí, y está muy bien, no dejen de orar por Dios, porque entonces imagínense si no rezáramos por los sacerdotes. Pero también incluyannos a nosotras. Nosotros también la estamos necesitando. Entonces, cuando danos sacerdotes santos, pues también danos religiosas santas, y ahí entonces ya a nosotros nos toca un poquito. ¿Sí? Necesitamos, pidan por las vocaciones, que las vocaciones femeninas se están acabando. También pareciera que las chicas están como más en el mundo que en las cosas de Dios. Pues definitivamente todos estamos llamados. Recuerden que podemos ser o santos o pecadores. Y de ti depende. Nosotros hemos optado por una vida que queremos llegar a la santidad. No significa que somos santos. Dentro de nuestra consagración tenemos que luchar grandemente, así como tú tienes que rezar dentro de tu matrimonio o dentro de tu vida de soltera. Lo importante es que por encima de todo podamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y que seamos felices, hermana, que seamos felices y que sea una consagración, una entrega al Señor gozosa, alegre, entusiasta. Porque el Señor nos llama para estar alegres y, como dice nuestro fundador, dar alegría es dar amor. Y los esperamos en nuestro próximo programa, porque ya estamos finalizando. Que el Señor los bendiga abundantemente y los seguimos esperando aquí en Catequesis Viviente.